Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. En serio, para usted, el vivir es Cristo. El morir es éxito. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si estamos aferrados a esta vida, ¿cómo puede ser la muerte éxito? Como cualquier persona, me gustaría vivir por mucho tiempo. La larga vida tiene su lugar, pero eso no me preocupa. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la cumbre de la montaña y desde ahí he podido ver, he visto la tierra prometida. Quizá no lleguemos juntos, pero hoy quiero que sepan que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Yo no me preocupo por nada. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Y al día siguiente, 4 de abril de 1968, a las 6:01 p.m, el pastor bautista Martin Luther King, de 39 años, recibió un balazo cuando salió al balcón del hotel y murió una hora después en el hospital. Creo yo que Martin Luther King, como San Pablo, tenían la misma actitud. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es éxito. Y así empiezan estos textos. Pero si el vivir en la carne, esto me será de mucho fruto, y entonces no sé qué escoger. Como escribimos en el boletín, aquí hay un juego de palabras, por eso yo la traduje como éxito, porque en el griego, la expresión griega es: para mí el vivir es Cristo y el morir es kerdos. Claro, en la sonoridad del griego parecen semejantes las palabras Cristo y kerdos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es kerdos. Éxito, ganancia, provecho. Por eso creo yo que es fácil decir eso, pero difícil decidir entre vivir o morir. A las alturas del momento en que Pablo está pronunciando estas palabras, para él ya no era tan importante ni la honra, el honor, ni el reconocimiento, ni las ganancias materiales. Había llegado él a la convicción personal de que para él Cristo era todo. Nada de su vida se podía ver fuera de Cristo. Él escribió, por supuesto, que todo aquel que milita en la fe cristiana no puede enredarse en los negocios de la vida si quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. También escribió que el vivir cristiano es como el de un atleta que con entusiasmo corre una carrera con toda su energía y con la visión de ganar un premio. Vivió de una manera que es indudable que entregó todo su vida al ministerio de proclamar a Jesucristo.
Hay que recordar también que él llamó a su vida una batalla, prácticamente un batallar constante o una carrera que cansa. Y casi al final de su vida, en él la incertidumbre de no saber si va a salir libre o va a poder continuar con el trabajo ministerial, en ese momento es que sin dudas ni falsas posiciones, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es éxito. Creo que ni siquiera los evangélicos más consagrados miran su muerte como éxito, lo cual nos invita como a cambiar de perspectiva frente a la muerte. Yo he insistido tanto en esto que cualquiera de ustedes dirá que yo soy un amigo de la muerte, necrofílico. Pero en la posición que Pablo está, es una posición casi de evaluación. Si voy a vivir, que sea para servir la palabra de Dios. Pero en mi fuero interno, en lo interior mío, más quisiera estar con mi Señor, estar en la gloria, en el descanso. Y con esa actitud anima a los creyentes de Corinto, por ejemplo, diciéndoles, nosotros confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes para el Señor. Animando al pastor Timoteo joven, le dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día es mi Señor. Él confiesa que todas las ganancias terrenales que ha podido tener, él las considera como pérdidas a la luz de Cristo. Por lo tanto, ya no teme morir. Ahora el punto es, si él puede decir, para mí el vivir es Cristo, entonces puede decir también, el morir es ganancia. Una cosa no va separada de la otra. No se necesita ser amante de la muerte o del fin de lo carnal, lo material o lo provechoso, aunque en la vida corriente y común, cuando hablamos de la muerte, aún gente sin fe, el mundo en general dice, ya descansó, dice la gente, cuando alguien se muere. Otros dicen, ya se quitó de penas, como si la vida fuera un penar constante. O para otros dicen, se le acabó ya el sufrimiento. Pero una paradoja también que para quienes gozan de buena salud y de toda comodidad, jamás piensan que morir es ganancia. Y también hay aquellos que viviendo en calamidades, en penurias, en lipidias, tampoco quieren salir de este valle de lágrimas. Por mal que les va, aquí quieren seguir. Cristo, queridos hermanos, es el vencedor de la muerte. Y por su experiencia de subir a la cruz y resucitar, le cambió color al sepulcro. Pintó los sepulcros de verde, el verde de la esperanza, para decir sencillamente que no termina en el sepulcro la vida verdadera, sino que hay la vida de gloria después de la muerte. La muerte es ganancia, es éxito para los creyentes, para los que confían en Jesús. Y a veces aún para los que no creen en Él también, porque bien sabemos que la muerte, en cierto modo, es liberación. La muerte tiene ese carácter liberador
Y básicamente nos domina del dominio opresor del pecado. Por eso a veces no se entiende la paradoja de Pablo. Decía, oh muerte, yo seré tu muerte. El pensamiento de Jesús, que vino para destruir el imperio y el dominio de la muerte. La peor muerte no es la física. La peor muerte es la muerte eterna, que significa separación absoluta de Dios desde hoy y para siempre. Lo sencillo es que en esta vida podemos vivir la vida de libertad en Cristo. Aferrarnos a Cristo nos da el dominio sobre el pecado si obedecemos el Evangelio de Jesús. Y en la muerte somos liberados definitivamente, no solamente de tentación, sino del dominio del pecado. Hay un texto que me parece un poco raro en la primera carta de Pedro, cuando Pedro hablando de Lot, el sobrino de Abraham, el prototipo de la fe, no nos dice que Lot era un creyente, pero estaba en la línea de Abraham, el creyente y obediente. Y por los escogimientos de Lot, le toca vivir en medio de Sodoma y Gomorra. Un par de ciudades que, por su impenitencia, por su arrogancia y por su pecado, han llegado al punto de ser objeto del castigo destructor de Dios. Y Lot se salva. Pero entonces escribe Pedro, este justo, dice hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es como viven muchos cristianos hoy en día. Los cristianos sensibles hoy en día viven con dolor y con vergüenza. El dolor de ver un mundo perdido y la vergüenza de las conductas que tiene el mundo en general sin Cristo. Nuestra tragedia cristiana puede ser que en realidad, a pesar de que contamos con la presencia del Espíritu Santo y el poder disponible de Dios para nosotros, pero lo cierto es que no estamos libres de tentaciones. No estamos libres de los ataques del mal y de la muerte. Pueden asediarnos. Y nunca sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni qué tan fuerte puede ser el ataque del mal, de la muerte o de las tentaciones. Lo que sí sabemos es que los que son fieles en Cristo serán librados de sus enemigos, de sus perseguidores, de sus calumniadores, de sus burladores. Y algunos dicen que la muerte es bendita porque con la muerte se acaban los enemigos, los que lo persiguen, los que buscan el mal de uno. Lo hemos afirmado siempre, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor causado por las enfermedades, ni preocupación por ellas. Ni siquiera tendremos el dolor de la separación de los seres amados que perdemos en esta vida. De ahí que entonces se podría decir que la muerte podría ser asumida de la manera más natural como asumimos el nacimiento de una criatura. Es decir, ¿por qué nos alegra el nacimiento de un niño? La muerte no nos alegra mucho. Creo que el problema está en la manera como quedamos trabados en este espacio temporal. Es decir, aquí nacemos y abrimos los ojos a este mundo y pensamos que esto es la residencia final. Hasta que descubrimos a Cristo y leemos la palabra, descubrimos que no, que este estadio, esta parte, no es más que eso, una parte. Que hay gloria después de esta vida. Por eso San Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo
Y el morir, éxito. En 1 Corintios 3, 21 y 22, él dice, todo es vuestro, sea la vida o sea la muerte. Entonces es difícil, pero no imposible, que un cristiano vea en la muerte el éxito. Yo mismo estoy reciclando mi propia teología, mi propia fe, para ver los días que van de aquí hasta el día final como una marcha gloriosa, triunfal, hacia el encuentro con la gloria del Señor. Porque como dice la carta a los Hebreos, toda persona, todo creyente en este mundo no es más que peregrino en búsqueda de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si usted no cree en eso, con razón. Usted no puede decir, para mí el vivir es Cristo, y mucho menos el morir es ganancia. No puede. Sin darse cuenta que la muerte es la puerta por la cual pasa todo mundo. Y para el creyente, la puerta para realizar ese anhelo de la gloria de Dios. Ahora bien, el contraste, ¿verdad? En el versículo 22 en adelante, como que Pablo recapacita y dice, ajá, pero ¿y si no me muero? Entonces lo que miro hacia el frente es, tengo que seguir en esta batalla. Si no me muero, dice él, el vivir en la carne resultaría para mí en un beneficio. Y entonces no sé qué escoger. Yo creo que ese dilema no nos lo planteamos nosotros, porque nosotros siempre miramos hacia acá. Pero Pablo dice, si me tocara vivir, y el vivir sería para servir a los hermanos, o el morir sería para ir a la gloria, no sé qué escoger. Creo que hay algo de profundidad en este pensamiento. Y puede ser que la deficiencia de nuestra militancia, la deficiencia de nuestro servicio, la deficiencia de nuestra consagración y dedicación al Señor es la que no nos permite entender este dilema. Que cuando uno puede decir, para mí el vivir es Cristo, tiene implicaciones enormes. En otra parte él va a decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí y con él estoy crucificado. Cada uno de nosotros debiera dejar la sombra de la cruz detrás de él donde quiera que va. Para recordar también que el peregrinaje en esta tierra no es más que la sombra de la gloria, como dicen los escritores bíblicos. Pablo vivía una vida con propósito en realidad. Él sabía para qué vivir. Y se había consagrado a esa misión. La gente que no quiere morir generalmente no quiere vivir tampoco, porque no tiene un motivo, una causa, una razón por la cual luchar y por la cual trabajar. Y conste que muchas veces la familia o el trabajo pueden ser buenos motivos. Pero la exigencia aquí es, el vivir es Cristo. Para Martin Luther King, desde el momento en que él se involucró en la búsqueda de justicia para los afroamericanos, los negros, desde ese momento que él empezó, él sabía que su vida corría peligro. Por eso sus palabras se vuelven inmortales, porque lo que está haciendo es confesando que ya llegó a un punto en que su vida ya no le pertenece. Lo que viva en adelante le pertenece a su causa, la cual había asumido en el nombre del Señor como un emisario de paz. Y a paz y a ser heraldo de paz nos llamó el Señor. En los versículos 23 y 24 en adelante, él dice, si quedo en esta vida, va a ser para servir a los hermanos.
Si me muero, va a ser para estar en la gloria de Dios. Pero entre las dos cosas no sé qué escoger. Entonces el versículo 23 dice, y de las dos cosas estoy puesto en aprieto, en estrecho. Y desearía mejor ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. En otras palabras, lo que está diciendo es, sí, servir a los hermanos está bueno, vale la pena, le da sentido a la vida. Pero si se trata de que me apresionen, me estrechen a decidir por cuál me voy, mejor me voy a la gloria con Cristo. Es decir, ese dilema es el dilema del cristiano. Y a medida que uno vive en Cristo, podrá ir descubriendo que su muerte, cuando llegue, ha de ser un triunfo, ha de ser triunfal, entrada triunfal a la gloria de Dios. Claro, el problema es que uno no sabe cuándo le va a tocar. Y como no sabemos cuándo nos va a tocar, entonces la agenda está puesta en el mundo, como Pablo. Es decir, mientras estamos aquí, tenemos que ver qué tan útiles somos, qué tanto servimos, cómo mejoramos lo que estamos haciendo, hacerlo mejor. Creo que a veces los evangélicos hemos perdido esa perspectiva. Y se nota, ¿verdad? En la doctrina que estamos impartiendo, descubrimos cómo nosotros también somos víctimas a veces de la influencia de un pensamiento que no es bíblico. Creemos que Cristo ya nos salvó y ya estuvo. Se nos olvida que hay un proceso de compromiso con Cristo que debe ser creciente. Estamos llamados a crecer siempre. Dice San Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Y Chusito lo decía, ¿verdad? Puede ser que estas bancas vacías no reflejen la grandeza de esta iglesia. Gracias a Dios que lo dijo, él adelantó el sermón, porque lo que aquí dice un poco más adelante, Pablo habla de que en su vida se va a vivir solo es para la magnificencia de Cristo, para que Cristo sea magnificado en su vida o en su muerte. ¿Y cómo no reconocerle a San Pablo que vivió para la grandeza de Cristo? Anduve buscando ese texto donde él dice cuántas veces fue apaleado, cuántas veces encarcelado, cuántas veces ultrajado, cuántas veces por causa de la predicación del evangelio. Y nunca se rindió. Por eso a esta altura, a este momento, con toda esa agenda cumplida, él dice, si muriera, sería un éxito. Entonces como que uno tiene, mientras tenemos vida y estamos rozagantes y así bien vitalizados y comemos bien, ¿verdad? Y todos esos gimnasios y todo comer vegetales y todo eso que la gente hoy, ¿verdad? Como grandes metas de la vida diaria para que la vida sea mejor. Siempre necesita, como decía Chusito, necesita el para qué. La vida necesita el para qué. De lo contrario, si uno no sabe para qué está aquí, no se diferencia de cualquiera de estas piezas. Decíamos hoy, esta mesa, el piano, las cosas, el púlpito, están consagradas. Son santas, están dedicadas al Señor. No se usan más que para la gloria de Dios. Pero ¿y las personas? ¿Y la gente? Y a veces nosotros apuntamos más a las cosas. No, somos celosos, ¿verdad? Que nadie raye una banca, que nadie ponga chicle y todos lo ponen. Que nadie, ¿verdad? Las cosas. Pero eso nos olvida que la santidad es la gente que se mueve. La gente que le da sentido a todo esto. No solo Dios le da sentido, sino también las personas que adoran. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, ¿verdad? A él le parece maravilloso que si había que escoger mejor estar con Cristo. Y por eso puede decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es éxito. Hay personas hoy día que dicen, a mí no me importa si vivo o muero. Hay otras que no lo dicen, pero lo demuestran.
En los dos casos, lo que están indicando es que su vida no tiene propósitos, son vidas vacías. Se vive porque se vive. No hay una causa que le ponga a la vida entusiasmo, que le dé valores para saber escoger cuándo decir sí y dónde decir no. Vivir para muchos es quedarse amarrado a esta vida, a sus afanes, en vez de vivir una vida de testimonio y de servicio para honrar al Dios que ha escogido. Por eso, morir en este caso es soltarse. Él dice aquí, Pablo dice, mejor me suelto. Soltarse de las amarras que lo aferran a la tierra. Y dice, morir sería muchísimo mejor. Esta perspectiva de la muerte es única, es bíblica, es única. El gran negocio de la funeraria, de las flores, ¿se fija usted cuánto se gasta en flores? Yo viendo algunas cajas en los últimos funerales que he ido, tengo ganas de decirle a la funeraria que escojan las tablas más ruines de pepeto, de madera de pepeto, sin diseños. La caja del señor York me gustó, con sus decorados, ¿verdad? De lo que fue su vida, lo que fue su aporte al arte de este país. Pues yo, por si acaso, me gustaría mejor tablas de aceituno, ¿sí? Sin más, con clavos para asegurarse que no voy a salir. Pues sería feo salir así, ¿verdad? Porque la salida de ahí en la gloria es otra cosa, está señalada de otra manera. Así que este texto, queridos hermanos, nos asegura que aún en medio de los problemas de la vida, por serios que sean los problemas de su vida, hay un mundo feliz más allá. Eso dice el himno. No hay otra religión que pueda inspirar una actitud de esperanza y de optimismo respecto a la muerte como la fe cristiana. No hay. En todas las religiones siempre hay como la incertidumbre de no saber qué hay en el más allá. Y la fe cristiana es la única que puede decir lo que esperas allá, es la gloria de Dios. Un misionero iba de viaje para hacerse cargo de un trabajo en una tierra. Ustedes saben que todavía descubrí por ahí en internet que hay una isla lejos donde nunca han visto una persona como ustedes. Solo ellos se han visto. Y entonces ellos, como han estado aislados por siglos, tienen desconfianza de todo lo que sea extraño. Y ya murieron varios que quisieron ir antropológicamente a conocer su sistema de vida y los reciben a flechazos y no dejan entrar a nadie. Hay todavía situaciones así. Hace como 100 años unos misioneros iban a evangelizar a una tierra de esas hostiles. Y el que manejaba el barco, el capitán, después de varios días, duraban 30 días salir desde Estados Unidos hasta África o el oriente más lejano. Y entonces el capitán del barco les dice, mire, ¿y ustedes no tienen miedo de que los maten? Y de puro choto. Bueno, no dijo choto porque es salvadoreño, ¿verdad? Pero la idea era esa. Y entonces la señora y los niños respondieron, no, si nosotros ya morimos desde que salimos de la casa. Ya morimos desde que salimos de la casa. El sentido de entrega a Jesucristo, bien expresado en estos misioneros. Si vivimos, queridos hermanos, preparados para morir, nosotros también podemos decir, el vivir es Cristo y el morir es éxito. Algunas personas están dispuestas a morir o desean la muerte, creyendo que es mucho mejor, muchísimo mejor.
pero no todos piensan como San Pablo, en el estilo de Pablo. Algunas personas lo dicen porque el dolor que están sufriendo es demasiado y no los culpo. Es decir, yo puedo imaginar lo que puede ser un dolor de una enfermedad incurable, cuando ya a uno le dijeron no hay esperanza, y los dolores, y le ponen morfina y no se quita. Eso debe ser, pero exactamente como la cruz de Cristo. Sin embargo, en esos momentos hay muchos que sienten que el alivio a su situación solo puede ser la muerte. Y no están equivocados. No están equivocados. Puede ser que todas esas personas piensen que al morir escaparán de todas sus miserias y resolverán todos sus problemas. Porque ciertamente la muerte es solución a todos los problemas inaguantables de la vida. Pero Pablo dice, para mí, la muerte es estar muchísimo mejor. Yo envidio y quisiera que San Pablo hubiera dado más ideas sobre ese más allá. Pero quién sabe también si lo supiéramos y comparáramos con lo que aquí tenemos, con lo que aquí vivimos, quién sabe. Porque como esto es lo que conocemos y vivimos y nos apegamos a esto, quizás no quisiéramos cambiar esto por la gloria. Sin embargo, él al final de sus días pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. La corona que declara que soy hijo adoptado de Dios. La corona que declara que soy salvo del mal, de la muerte y del pecado. La corona que me asegura vida eterna. Pero la persona que muere sin haber conocido a Cristo, sin haber obedecido al Evangelio, sin haber seguido siendo fiel hasta la muerte, esa persona no puede anhelar la muerte porque no está preparada para la muerte. Todo lo contrario, esa persona mirará en la muerte la miseria, mirará las puertas del infierno, pero no podrá mirar las puertas de la gloria de Dios. Así que interesante. En estas sencillas palabras, como Pablo dice, yo no sé qué escoger, si quedar en la carne o partir para la gloria. Pero si me dieran a escoger, lo mejor sería irme con Cristo. Porque quedarse para Pablo en ese momento significaba atender los terribles problemas de la iglesia de Filipenses, que aunque era pequeña y vivía en el mundo, en la capital de entrada hacia Europa, con todos sus problemas de idolatría, sin embargo, Pablo sabe que hay mucho trabajo que hacer con la iglesia que está en Filipos. Por eso él dice, quedar en la carne quizás sería mucho mejor por causa de vosotros, pero lo mejor para mí sería ir a la gloria. Quizás, queridos hermanos, ustedes no son como San Pablo. Tengamos que reconocer que ninguno de nosotros puede ser como Pablo. Pero cada uno de nosotros sí puede aspirar a enrolarse en el servicio del Señor de tal manera que su vida tenga sentido y que pueda decir sin problema, para mí el vivir es Cristo, de tal manera que si la muerte me alcanza, será ganancia, será todo un éxito. O como dice Romanos 14:8, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Todo cristiano que tiene un propósito en su vida, que obedece a Cristo como seguidor fiel, tarde o temprano se verá en frente del desafío o vivir para servir y comprometerse más, o quizás ser llamado por el Señor o echarse para atrás. Por eso el texto termina diciendo,
confiando en todo esto que acabo de decir, dice Pablo, sé que me voy a quedar y permanecer con todos ustedes para provecho de vuestro gozo y para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez. Uno se sorprende de este gran contraste, ¿verdad? Después que casi nos ha animado que nos vayamos para la gloria, aterriza a la situación de la iglesia, dice, bueno, voy a tener que quedarme, pero si me quedo, va a ser para que la gloria de Dios se manifieste en ustedes, para poder ustedes y yo compartir la grandeza de Cristo. Y vaya que San Pablo mostraba la grandeza de Cristo desde que se convirtió al Señor, desde que Cristo lo derribó de las alturas de su academia, de su conocimiento, de su soberbia y de su odio contra el cristianismo. San Pablo se convirtió en el siervo más humilde, seguidor de Cristo, proclamando a Cristo. Así que vale la pena terminar preguntándonos, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de vivir suyo? Usted puede decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es lo que marca la ruta que su vida está llevando? Sin que usted lo diga, lo que otros miran, ¿qué miran los demás? Cuando usted vive, cuando usted se comporta, cuando usted habla, cuando usted hace, ¿qué es lo que otros miran? ¿Están mirando el ejemplo de servicio y de ministerio a Cristo? ¿Puede usted con absoluta confianza decir esta mañana, para mí el vivir es Cristo? Para mí el vivir es Cristo. Si usted puede hacer eso, entonces usted puede decir lo otro. Y el morir es éxito. Y el morir es ganancia. Si usted no tiene a Cristo, lo que le espera es la nada, el vacío, la inseguridad. Si usted tiene a Cristo, hoy mismo su vida puede cambiar de rumbo, cambiar de valores, encontrar esa alegría que muchos cristianos llevan y permanecen en su vida. Cuando una persona se convierte genuinamente, usted puede ver una alegría que nadie puede entender. Pero cuando uno deja que la vida de uno se quede como pasmada, que no crece, que no significa más compromiso con el Señor, aquello que cantábamos de niños, ya la pequeñita luz se quedó pequeñita y no brilla más que en el propio rincón de su propia conciencia. Despiértate y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Oremos. Señor, esta mañana aquí estamos en este mundo, nos has puesto aquí para servir, para testificar. Nos das pruebas también aquí, no solamente de tu providencia y tu bendición, sino también nos pruebas con enfermedades, con temores, con ansiedades, con angustias. Pero tu palabra hoy nos invita a calibrar, a meditar, a valorar cuál es el rumbo que nuestra vida lleva y mirando hacia el futuro inmediato, poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuáles son esas ganancias que nos permitan vivir en paz, contar cada segundo de nuestra existencia confiados en que aquel que murió y resucitó es el mismo que nos promete frente a la muerte una resurrección a la gloria de Dios. Permite esta mañana, Señor, si hay personas que no te conocen, que en lo interior de su corazón busquen al Señor mientras todavía es tiempo. Y a todo lo demás permítenos poder decir, para nosotros el vivir es Cristo y el morir no importa. Lo tenemos asegurado, el vivir es ganancia.
Que Dios lo bendiga.